Bueno, esta tarde nos acompaña Alessio Hagen, gerente de tecnología e educación de la compañía Dell, quien nos viene a platicar sobre uno de los temas hoy en boga a escala mundial y que en México comienza a tomar realmente fuerza: la tecnología en la educación como una herramienta para crear mejores estudiantes y profesionistas. Alessio, bienvenido a Hacker TV. Pues fíjate que ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comenzó un programa en el cual se piensa repartir computadoras a todos los niños del país, a todos los niños de las escuelas primarias, y con esto comenzar a impulsar lo que es ya más de lleno, digo, ya había algunos programas anteriores, pero ahora sí impulsar de lleno lo que es pues la educación, digitalizar la educación a través de las computadoras. Así es. Empezaron con este proyecto que empezó en Sonora, Colima y Tabasco, con 80,000 computadoras por estado, 240,000. Entonces, a fin de cuentas, creo que es un muy buen proyecto el hecho de empezar a disminuir la brecha digital. Hay que ver todo lo que tenemos que hacer alrededor para reducir la brecha de conocimiento también. Claro, fíjate que uno de los principales temas es que muchas veces damos computadoras. Hay muchas, recuerdo yo de proyectos que tiene Dell, por ejemplo, en Brasil, que han sido bastante exitosos, algunos otros que se han aplicado a escala mundial, donde pues los estudiantes ya tienen acceso a tecnología, pizarrones electrónicos, computadoras, inclusive tablets. Pero uno de los grandes problemas que hemos visto en México es que no solamente es que tengan la infraestructura, las computadoras, los pizarrones, sino hay una capacitación de los profesores. No, los mismos maestros no entienden cómo utilizar esta tecnología, pues de poco sirve, ¿no? Sí, yo creo que es clave y súper importante lo que estás diciendo. Para nosotros, los proyectos, si son integrales, tienen que incluir una parte que es contenido, una parte que es formación profesional de los maestros, y asegurarnos que les enseñemos cómo usar la tecnología en el salón de clases, no solo cómo dominar el uso de la tecnología. Y otra parte es el tema de tecnología per se, y por último el tema de conectividad. Entonces, a fin de cuentas, son los 4 pilares que para Dell deben de existir para que un proyecto sea exitoso. Claro, cuéntanos un poco de los proyectos que están haciendo Dell, por ejemplo, en México, y algunos otros casos que ya tuvieron, por ejemplo, exitosos, ¿no? Yo te reitero el tema de Brasil. Recuerdo ahí que había un tema ya donde Dell inclusive había llevado equipos y todo, y que les había ido bastante bien, ¿no? Sí, empezamos un proyecto, primero menciono lo de Brasil, un proyecto en una zona que se llama Hortolandia, que era el distrito como más pobre y más carente de Brasil, porque es donde está la mayor prisión. Empezamos con un proyecto en 28 escuelas, que fue por etapas. La primera etapa fue poner una computadora, cierta tecnología y formar al profesor, hacer que trabajáramos con ellos en estas escuelas. Y el segundo año solo empezamos a meter cómputo 1 a 1, cuando el profesor había roto un poco este miedo al uso de la tecnología. Es un proyecto que ha tomado 3 o 4 años, pero tuvimos mejoras en matemáticas de 28%, en portugués de 15%, evaluados por la UNESCO. Entonces yo creo que es una manera importante que lo enfoquemos de esa manera. Y uno en México, estamos haciendo un proyecto con 1,100 escuelas en Únete. Estamos trabajando aquí en escuelas públicas, escuelas primarias, muchas de ellas escuelas rurales, y lo que estamos enfocándonos es en desarrollar el mismo concepto integral con todos los pilares: contenido, formación de profesores, tecnología y conectividad. Claro, acabas de tocar un tema bastante importante, que es el de la conectividad. Muchas veces de poco sirve llevar toda esta tecnología, ofrecerle a los menores computadoras, tablets o pues todos estos pizarrones digitales, si de pronto vamos a lugares, por ejemplo, en el país de difícil acceso, donde no hay internet, ¿no? Y donde poco sirven las computadoras. Sí, para nosotros es importante porque es algo que vivimos en toda la región, no solo en México o en América Latina. Creo que es importante que podamos implementar una solución donde pongamos una red inalámbrica en la escuela, un pequeño servidor donde estén todos estos contenidos, para que aun cuando no haya internet en la escuela podamos seguir trabajando con ello. Y la conectividad nos sirva para hacer actualizaciones de este contenido. Si precargamos un nuevo video o algo, lo precarguemos en la noche, pues porque es difícil en una comunidad que esté conectada satelitalmente tener una navegación muy fluida. Entonces hay que asegurar que las soluciones que implementemos sean un híbrido, que dependamos poco de internet, que podamos funcionar de la mejor manera inalámbrica dentro de la escuela por la movilidad de los estudiantes. Eso es algo que ya hemos comprobado y lo está haciendo Colombia, un proyecto igual con 2,000 escuelas que quieren conectar de esta naturaleza, y trabajando igual con la SCT para todo lo que es México Conectado, asegurando que cada vez haya más escuelas conectadas. Entonces tenemos que buscar un equilibrio en este momento, porque es difícil hacer una educación en la nube, como dice Estados Unidos, porque no están las condiciones dadas todavía, ¿no? Hay muchos
servicios, muchas páginas web en internet que están impulsando bastante lo que es la cuestión de la educación. Se me viene ahorita a la mente Khan Academy, por ejemplo, ¿no? Un servicio que inclusive ya llegó a México, ya está en español y que está ayudando a que muchos menores que por ejemplo tienen problemas en la escuela o que no tienen algún tipo de materia o clase, puedan reforzar el conocimiento a través de internet. En el caso de Dell, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para impulsar esta cuestión de la educación? Qué bueno que lo mencionas, porque justo en este piloto que estamos trabajando en estas 1100 escuelas públicas, estamos preinstalando muchos de estos contenidos de Khan Academy ya en español en la escuela, para que no dependamos de la navegación a internet de YouTube de los usuarios en la escuela, sino que lo podamos hacer de una manera local. Entonces, trabajar mucho en este tipo de contenidos. Estamos trabajando en tener por lo menos 10,000 clases preparadas desde primaria hasta preparatoria en todas las áreas temáticas. Este proyecto en este momento de México se está enfocando en quinto y sexto, pero Dell y estas organizaciones que estamos trabajando en todos los grados escolares, de modo que todos los grupos de cualquier grado, de primero a sexto, tienen por lo menos un día de uso de tecnología en la escuela, aprendiendo sistema respiratorio en su clase de ciencias naturales, van y aprenden un simulador de sistema respiratorio en su laboratorio de tecnologías de educación. Entonces, ¿cómo damos una manera diferente de enseñar el mismo contenido, o con videos, o con una práctica, o con un simulador? Alessio, ¿crees tú que esta cuestión de digitalizar la educación podría ser una alternativa, no sé si lo puedas decir, a los maestros que están en las calles? No, mira, yo creo que lo importante, aquí algo importante es, el maestro sigue siendo muy importante dentro de la clase y tenemos que enfocarnos en que hagamos algo centrado en el maestro y en el alumno. Entonces, nos tenemos que asegurar que sea un complemento muy bien hecho, claro, que se dé de una manera adecuada y que hagamos este equilibrio, porque quien quiera aprender adicional en su casa va a poder hacerlo si tenemos una plataforma de este tipo. Entonces, a fin de cuentas, es cómo generamos este equilibrio, y los alumnos que quieran ir más profundo van a poder ir más profundo. Tú aprendiste algo en tu clase, pero eres un niño superdotado, pues podrás aprender más de ese tema con estos contenidos que te estamos entregando. Entonces, yo creo que aquí es un equilibrio de todas las fuerzas en ese sentido, donde siempre nos enfoquemos tanto en profesores como en estudiantes. No podemos disasociar en esa ecuación ninguno de los dos. Claro. En la experiencia que lleva Dell haciendo este tipo de trabajo, mezclando la educación y la tecnología, ¿cuáles han sido los principales resultados, los principales beneficios que obtienen, por ejemplo, los estudiantes una vez que se aplica la tecnología? Mira, inclusive hay unos reportes que tenemos con algunas organizaciones que hemos implementado esto, algunas escuelas, donde los resultados que tenían esas escuelas en México en la prueba enlace eran mejores cuando teníamos tecnología y realmente había un programa acompañado pedagógicamente para usar la tecnología, entonces no era disasociado. Y tenemos mejoras en el desempeño académico. Nos hemos asegurado que todos los proyectos que implementemos, y creo que es algo que hay que hacer en México siempre, es que pongamos el término de medición de los resultados. Es decir, yo voy a hacer esto, que haya un organismo independiente que mida que yo haga las cosas bien, ya sea el Banco Interamericano, el Banco Mundial, un organismo mexicano propio que haga una evaluación. Entonces creo que es importante, y no porque nos evalúen, sino porque nos den retroalimentación de qué no funcionó para hacer mejoras. Nosotros hemos lanzado un proyecto en México por 3 años y cada 6 meses hacemos un corte, vemos qué no nos funcionó en la escuela, qué tenemos que mejorar para el siguiente semestre, y lanzamos la versión 2.0, la 3.0, etcétera. Y ahorita vamos después de 6 semestres en estas escuelas públicas en México, y es de donde hemos lanzado estos modelos para otros estados. Entonces creo que es importante que lo hagamos de manera integral y con una métrica independiente que nos va diciendo qué mejorar, ¿no? Alessio, finalmente, ¿cuáles son los próximos planes de Dell para seguir implementando este tipo de tecnologías en nuestro país? Mira, tenemos proyectos con escuelas privadas, tenemos muchos proyectos con escuelas públicas y con estados, donde empezamos a generar estas soluciones híbridas que les mencionaba al inicio, claro, y poder trabajar en estos proyectos donde tal vez Dell es disasociar un poco. Mucha gente nos asocia solo con computadoras, pero estamos en soluciones educativas que tienen que ver con plataforma, con contenido, con todo este tipo de cosas, donde Dell proporciona todos estos elementos para que la solución realmente sea exitosa, y formación de maestros vía webconferencia y este tipo de herramientas. Entonces, estamos trabajando en varios proyectos en este momento, en por lo menos 8 estados en el país, en más de 1,200 escuelas a nivel país, en otro proyecto con Únete. Entonces, tenemos como muchos proyectos andando en México para poner en la mesa de la SEP y del país. Con esta reestructuración que acaba de sufrir Dell, que regresa a manos del fundador Michael Dell, ¿sigue todo igual? ¿No cambia ningún tipo de este tipo de...? Sí, inclusive yo creo que vamos a ser más rápidos, porque a final de cuentas podemos tomar decisiones mucho más rápidas de acuerdo a, ok, sabes que México necesita este tipo de soluciones, no es algo que vamos a lanzar a nivel mundial, vamos a apostar a lanzar este tipo de prototipos para México. Entonces eso nos va a dar mucha más velocidad, porque ahora tomamos decisiones locales dentro de casa, y eso nos acelera la velocidad hacia nuestros clientes y hacia el mercado. Claro. Alessio, pues te agradezco mucho que hayas venido a platicarnos un poco respecto a todos estos programas que está llevando Dell en nuestro país. Gracias. Bueno, él fue Alessio Hagen, gerente de tecnología y educación de la compañía Dell.